Muy buenas tardes. Sea todo el mundo bienvenido de nuevo. Vamos a iniciar la sesión de la tarde de esta jornada. Tenemos con nosotros a Pablo Ignacio Fernández Muñiz, cuyo currículum les detallaré a continuación, que nos va a incidir sobre un tema que ya hemos tratado en la tarde de ayer. Recuerden, esta mañana la hemos dedicado a la situación en el empleo y a la simbolización del proceso de maternidad en el tiempo presente y a cómo esto viene de antiguo y por qué canales suele discurrir. La tarde va a tener una mesa redonda y ahora una conferencia sobre gestación por sustitución, cuestión de derechos, consideraciones sobre el informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la llamada maternidad subrogada. Para ello tenemos con nosotros a Pablo Ignacio Fernández Muñiz, que es médico con especialidad en cirugía general del aparato digestivo y ejerce en la actualidad como director del Hospital Universitario Central de Asturias, el UCA. Para quienes hayan pasado por Oviedo y hay muchísima gente de fuera que se irá incorporando, además, mucho sospecho a lo largo de la sesión de la tarde. Pero la sesión de la mañana, Pablo, ha sido muy llena y muy larga, y yo creo que eso a la mitad del elenco lo ha desactivado, por lo menos a estas horas. Pero esperemos que se vayan animando. Sí que ha sido fuerte, ¿no? Para quienes no sean de aquí, el Luca es ese edificio que no termina nunca, que se han encontrado ustedes entre Oviedo y Gijón. Es nuestro hospital general, es realmente extraordinario, y Pablo es actualmente su director. Él es máster en patología mamaria por la Autónoma de Madrid, es docente en la Universidad de Oviedo. Está aquí sobre todo como vocal del Comité de Bioética de España. Es un vocal nacional de ese comité, es miembro de la Asociación Española de Cirujanos, es máster en bioética por el País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las Palmas. Si ha llegado guerra, sí que ahí la veo, tienen ellos una relación precisamente en esto. Fue presidente del Comité de Ética del Área de Servicio de Salud del Principado de Asturias y es también miembro del Comité Asesor de Bioética del Principado de Asturias. Su voz, por lo tanto, es una de las voces autorizadas en las cuestiones de ética médica, bioética, ética de la medicina, y yo creo que por su pertenencia a este comité, que hace muy poco se ha manifestado con bastante rotundidad a propósito de los vientres de alquiler, es una voz no solo autorizada, sino una voz que necesitábamos tener aquí. Le agradezco muchísimo que haya venido. Estoy encantada de que estés aquí, Pablo, y por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Amelia. Soy yo el que tengo que agradecerte que hayas puesto tu confianza en mí, en cuanto que creas que puede ser interesante lo que hoy pueda contaros. Tal y como decía Amelia, soy médico, soy cirujano y estoy un poco introducido en el mundo de la bioética desde hace unos años. Empecé por interés en cuanto a las necesidades que veía de mi profesión. Suelo tener más contacto, obviamente, con la ética clínica, aunque, ya desde que uno se metió más a fondo, pues ya vas introduciendo también en otros campos. Desde hace año y medio aproximadamente, efectivamente, estoy de director del UCA, del Hospital Universitario Central, aunque, como yo digo, esto es algo incidental. Yo realmente, mi vocación es clínico, no es gestor. Estoy ahora, es lo que ocurre cuando hablas mucho y de vez en cuando pues alguien te viene y dice, ahora que tanto hablas, pues vete a demostrarlo, ¿no? Y ahí estoy intentándolo y echando una mano. Creo que efectivamente se pueden hacer muchas cosas y ahora me toca a mí. Pero en cuanto pueda volveré otra vez a la clínica, que es lo mío, a la cirugía. Desde hace 4 años aproximadamente, efectivamente estoy como vocal de la comisión del Comité de Bioética de España. Soy un vocal, por lo tanto lo que yo hoy diga aquí, voy a hablar de algunas resoluciones que tomó el comité, pero no soy una voz autorizada como portavoz, ¿no?
Quien es portavoz del comité es la presidenta Teresa López, y yo, bueno, pues voy a expresaros, vais a ver pues algunas de las cosas que en relación con el informe. Os explicaré algunas cuestiones, un voto particular, y luego, bueno, pues aclararé también algunas cuestiones que van a ser personales mías. Yo, como lógicamente estoy dentro de un órgano colegiado, tengo un deber de confidencialidad de lo que son las deliberaciones, y a ello me atendré, pero bueno, hay cuestiones que son públicas porque están en el informe, que no hay ningún problema porque las hablemos, y luego algunas otras que pueden ser intervenciones mías u opiniones mías al respecto de algunos matices del informe. Como ya nos leyó Amelia, efectivamente veis que pongo ese subtítulo de consideraciones sobre el informe del Comité de Bioética porque, bueno, va a ser el grueso un poco de la ponencia. Este es el informe que efectivamente hace poquito que lo hemos publicado. Estuvimos trabajando en él durante meses. Como os decía, llevamos 4 años funcionando en el comité, y durante estos 4 años, pues bueno, entre otras cosas ha servido para que aprendiéramos a trabajar sobre el consenso dentro del grupo. Somos un grupo heterogéneo, sin duda, aunque cuando se formó por su naturaleza, como ahora os explicaré, se tachó de que era muy homogéneo y que estaba un poco hecho a medida, pero la realidad es que, bueno, yo lo que he podido ver es que somos un grupo bastante heterogéneo, como suelen ser todos los grupos de expertos, porque todo el mundo tiene un criterio bastante marcado en muchas cuestiones. Es difícil que coincidan esos criterios entre todos, tanto por el nivel académico y por la experiencia de cada uno, como por las diferentes carreras y desarrollos profesionales. La naturaleza del comité es tal que se forma a partir de la Ley de Investigación Biomédica. Se forma con la mitad de sus miembros, 6, que están propuestos por diferentes ministerios, y los otros 6 están propuestos por el Consejo Interterritorial. Esto es un poco, le doy importancia porque entendamos un poco cómo está formado y cuál es su alcance. La ministra en aquel momento, Ana Mato, que era la que estaba cuando me nombraron a mí, bueno, pues hace el nombramiento de los que le proponen. Hubo un primer comité en el que estaba Marcelo Palacios. Creo que tengo aquí una foto de los miembros. Veis algunos, no sé si se ve muy bien, pero algunos los conocéis perfectamente. La presidenta era Victoria Camps. Hay 3 de los miembros de ese primer comité siguen ahora mismo en el nuestro. Está César Nombela, está Carlos Romeo y está Carlos Alonso Vedate. Siguen ahora mismo. A los 4 años puedes renovar o te pueden renovar, digamos, por un segundo periodo de 4 años, que es el máximo. Ahora nos toca otra vez renovar. Yo entré en la segunda tanda, digamos, del comité. Entré propuesto por el Consejo Interterritorial. La presidenta es Teresa López, que la veis ahí en el centro. Solo hay 2 mujeres, cosa que se criticó mucho. A mí me parece que efectivamente es criticable. Solo está Natalia Moratalla y Teresa López. Y bueno, pues luego ahí estamos el resto. Hay bastantes juristas. Solo estamos 2 clínicos, que somos Manuel de los Reyes, que es cardiólogo, y yo. Filosofía del derecho, hay algunos. Teresa López es economista, lo cual, bueno, también fue bastante criticado en el Comité de Bioética, además en plenos recortes, precisamente se pusiera a un economista, no fue muy bien entendido. Pero desde luego todos, tengo que decir, después de estos años que estuve con ellos, todos personas no solo de gran prestigio, sino con un bagaje académico y una experiencia en cuestiones que tienen que ver con la bioética enormes, y que fruto de ello han dado un nivel en los informes, a mí me parece altísimo. Son informes exhaustivos todos ellos, con los que, bueno, se puede estar o no de acuerdo, pero yo creo que tienen un impacto importante.
Como os decía, cuando empezamos fue bastante criticado porque, de hecho, el primer informe que se hizo fue un segundo informe del Comité de Bioética de España sobre los temas que tienen que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Ya había hecho uno el primer comité y se suponía que este comité, o eso fue en los medios de comunicación, lo que fue criticado a priori, estaba hecho a medida para dar un volantazo a la política sobre interrupción voluntaria del embarazo en España. ¿Os acordáis de que ya estaba Ruiz Gallardón, de ministro? Había un anteproyecto que nosotros, bueno, pues analizamos, hicimos un informe, y la primera sorpresa fue que de los 12 miembros pues no hubo unanimidad, como se suponía, sino que hubo, creo recordar, 3 votos particulares, uno de ellos apoyado por 3 personas, o sea que parece que fue todo lo contrario de una unanimidad. Sí que se aprobó por mayoría, pero no era un grupo homogéneo, como vimos. En la actualidad, bueno, hubo muchos informes por el medio, y en la actualidad el último que salió es este del que vamos a hablar, que ha sido un informe que, aunque tiene un voto particular, es un voto particular concurrente, y ha habido una unanimidad, porque, bueno, pues hemos alcanzado un consenso. Yo os tengo que decir que hace meses, cuando empezamos con esto, bueno, mi visión pues chocaba frontalmente con las visiones de otros de los compañeros de mesa, y sin embargo, bueno, pues todos hicimos un ejercicio, me parece interesante, de ver a qué podíamos renunciar y qué no era renunciable, y llegamos a conseguir un consenso. Este informe, bueno, tiene una introducción, como todos, y luego tiene básicamente 3 partes. Uno, que es a modo de definir lo que es la gestación subrogada, la clasificación, las condiciones para el debate que existen y algunos aspectos científicos. Una segunda parte sobre los aspectos éticos. Una tercera parte sobre los aspectos jurídicos y políticos, y luego una conclusión, yo creo que bastante escueta para lo que son otras conclusiones, y cuando digo escueta no lo digo peyorativamente, sino quiero decir que es muy concreta y, como decía Amelia, efectivamente parece rotunda, no queda algo abstracto que luego cada uno tenga que interpretar, sino que es bastante clara. Y, como os había adelantado, un voto particular, que en este caso es concurrente, aunque con algunos matices. Tenemos que remontarnos al año, veis que os pongo ahí, el 1978, porque, bueno, ocurrieron muchas cosas en el mundo y en este país. ¿Os acordáis? Porque nos hagamos un poco memoria de qué ocurría en aquel entonces. Fue el año que hubo 3 papas, fue cuando murió Pablo VI, nombraron a Juan Pablo I, que murió al poco, y nombraron a Juan Pablo II. Para nosotros ocurrieron muchas cosas, pero para nosotros fue el año, efectivamente, en que las Cortes aprobaron la Constitución española en octubre, y posteriormente nosotros la refrendamos el 6 de diciembre. Y porque os hagáis una idea, veis esa foto que me parece muy bonita, pues en España hasta ese momento eran delito el adulterio o el amancebamiento, que existía todavía en aquel momento. Estábamos construyendo nuestra democracia, bastante teníamos en España con eso, pero yo creo que fueron años en los que se hicieron muchísimas cosas. Los avances legislativos que había en aquellos años pues eran tremendos, había que construir y había que legislar pues todo tipo de libertades y de derechos. Ese año fue el año que nació Louise Brown, ¿os acordáis? La primera niña probeta, ¿no? Que es como se decía en los medios de comunicación. Se desarrolló la fecundación in vitro, por lo cual a Robert Edwards le dieron en el año 2010 el premio Nobel, y bueno, él, de alguna manera, cuando le dieron el premio Nobel, así lo decían, porque él lo decía, la justificación o la motivación de su descubrimiento, del desarrollo de esta técnica, era, pues efectivamente, poder ayudar a todas esas personas o parejas que bueno, pues no eran fértiles, y lo que era hasta entonces que existía, la inseminación artificial, pues no les era suficiente, y efectivamente, gracias a esto, bueno, pues muchas personas pudieron muchas mujeres pudieron llegar a quedar embarazadas, que antes no podían llegar, pero lo que en ese momento quizás ni él mismo se imaginaba es que esto iba a significar una revolución en el mundo reproductivo. No solamente
iba a ser posteriormente utilizado para la infertilidad, sino bueno, pues para muchas otras cosas, como vemos. Estamos hablando del año 78, si os dais cuenta, en el año 1970 es cuando Van Rensselaer-Potter hace su publicación, acuña el término de bioética, y precisamente esto puede ser un buen ejemplo de lo que él decía por lo que necesitábamos la bioética. Estábamos en el año 70 teniendo una serie de avances tecnológicos tremendos, los primeros trasplantes cardíacos, el hombre acaba de llegar a la luna, la hemodiálisis ya era algo que estaba funcionando, había que dar una serie de respuestas, y él, que tenía una visión muy adelantada, ya se daba cuenta de que podía ocurrir y debíamos estar preparados para ello y evitarlo, que todos esos avances tecnológicos dejaran de ser una herramienta para nuestro beneficio y se pudieran convertir en un peligro para la humanidad. Y lo decía de una manera maximalista. Él hablaba, sabéis que acuñó el término de bioética global también, y él ahí también introducía incluso términos que hoy en día vemos como muy normales de ecologismo, pero que en aquella época no era normal hablar de ecología y hablar de respetar el planeta y esa preocupación por el cambio climático, y él era algo que ya estaba avanzando en aquella época. En el año 78 surge la fecundación in vitro y efectivamente es un ejemplo de lo que vamos a ver de algo que puede ser una herramienta muy útil para solucionar muchos problemas, pero que también se puede convertir en un problema si la ponemos como herramienta de, por ejemplo, conseguir ingresos económicos muy importantes, ¿no? Que es uno de los problemas que puede ocurrir, y por el medio se puedan pisotear derechos de otras personas. Veis que antes, ya cuando empecé a hablar del informe, hablé de alguna denominación. La denominación que utilicemos, como en tantas otras cosas de la vida, es importantísima. El lenguaje es también una herramienta que utilizamos, y la utilizamos a veces para describir, pero muy frecuentemente le damos unos tintes valorativos muy importantes. Y cuando estamos hablando de este tema que estamos hablando hoy, ocurre así claramente. La denominación, puede ser vientres de alquiler, y eso tiene una orientación que nos está hablando, ya nos está dando una idea un poco de cuál es su opinión sobre el tema. Se puede denominar madres de alquiler, como también podemos encontrar en algunos escritos. Se puede hablar de maternidad subrogada, se puede hablar de gestación subrogada, se puede hablar de gestación por sustitución, que por cierto es como se denomina en la ley española. Al principio de las reuniones que teníamos en el comité, exactamente empezamos por aquí, pero casi que no empezamos, porque lo que nos dimos cuenta todos enseguida es que no debía de estar ahí el debate o la deliberación. Realmente, yo os lo digo, yo me arreglo con cualquiera de estas denominaciones. Y si yo estoy en un debate público en el que de alguna manera yo quiero dejar claro algunos matices, escogeré una de estas denominaciones para utilizarla dentro del debate. Pero no tengo ningún problema a la hora de hablar con cualquier persona, utilizar la denominación con la que él esté más cómodo, si es que me apetece que esté cómodo, ¿de acuerdo? Realmente nos estamos refiriendo siempre a lo mismo. Estamos hablando de que una persona, por un lado, firme un contrato por el cual está dispuesta a llevar adelante un embarazo, una mujer está dispuesta a llevar adelante un embarazo y a renunciar a que el hijo que va a parir se filie como hijo suyo. Es un poco lo que estamos definiendo, y luego hay múltiples variedades, como veremos, y lo podemos denominar un poco de estas diferentes maneras. ¿Veis esta foto? Ya sabéis lo que quiero decir con esto. El tema de la gestación por sustitución, o la gestación subrogada, o los vientres de alquiler, no es un tema, es un tema trascendente, pero digamos, no es una cuestión numéricamente muy importante, no es muy frecuente en nuestro país, todo lo contrario, es algo muy poco frecuente. Sin embargo, sí que tiene trascendencia por los peligros que vemos algunas personas en ello, o por las posibilidades
que ven algunas personas de poder hacer, bueno, pues digamos, un servicio a gente que lo pide y de ello pues sacar un beneficio, ¿no? Pueden tener una iniciativa empresarial en base a ello y eso les puede motivar a, bueno, pues a darle bastante importancia. No se hablaba demasiado de ello hace mismamente unos meses, no se hablaba demasiado de ello en la sociedad y sin embargo ahora mismo, desde hace muy poquito, pues se habla mucho. Ya hay casos de famosos en España que han recurrido a la maternidad subrogada, pero recientemente, pues digamos, se han hecho público, no sé si con intención o no, algunos casos ya pues que tienen que ver, como os pongo en la foto, con el fútbol o que tienen que ver con los reality shows de la televisión. Y eso ha tenido un impacto pues tremendo, de manera que ahora todo el mundo ya sabe lo que es la gestación subrogada, la maternidad subrogada, los vientres de alquiler, y a lo mejor hace un año, si preguntábamos, hay mucha gente que no sabía muy bien de qué le estábamos hablando. Como os decía, es muy importante la circunstancia económica. La maternidad subrogada en España no se puede dar como no se considera válido, como vamos a ver en la legislación. Sin embargo, bueno, pues hay españoles que van al extranjero porque hay empresas que aquí en España les ofrecen ese servicio y, bueno, pues dependiendo un poco del país que elijan, pues va a tener un precio, va a tener unos servicios diferentes, unas calidades diferentes, porque estamos hablando efectivamente de contratos, estamos hablando, cuando hay litigio, estamos hablando de derecho mercantil, es la realidad, es así. Y bueno, pues les van a ofrecer una serie de posibilidades con más o menos garantías dependiendo del país del que estemos hablando. Y como os decía, esto llega a la sociedad y tiene, bueno, pues una reacción de la sociedad. A mi modo de ver, muy poco informada todavía. Hay opiniones ya dentro de la población, dentro de los ciudadanos de a pie, pero creo que les ha llegado realmente muy poca información todavía como para que esa opinión podamos considerar que es muy fundada. Y os pongo este ejemplo de una encuesta relativamente reciente, yo creo que es de principios de este año, en el que, bueno, pues le preguntan a ciudadanos a qué han votado en las últimas elecciones y cuál es su opinión en esta pregunta, ¿no? ¿Apoyaría la práctica de la gestación subrogada en España? Y como veis, de los 4 grupos políticos que ponen ahí, pues que no apoyarían en ningún caso, en el caso de los votantes del PP son el 51,6%, es mayoritario. En el caso del Partido Socialista, lo mayoritario es sí la apoyaría en todos los casos, con un 83%. En el caso de... Una broma, Pablo. Una broma, no. Es así, es así. Por eso. En el caso de Unidos Podemos, veis que el 73% apoyaría la maternidad subrogada según esta encuesta, y en el caso de Ciudadanos, el 68%. La broma era, Pablo, sobre que nuestra victoria ha sido más difícil. Eso es todo. Pues tienes toda la razón, Amelia, exactamente. No ha estado mal, ¿no? Esta es una situación, a mi modo de ver, y esto es totalmente subjetivo y no me estoy apoyando en nada científico, yo creo que puede ser un punto de partida, digamos, con poca información y que, bueno, pues como vais a ver un poco, porque os voy a dar muchas opiniones, pues a mí me gustaría que esto cambiara en cuanto la gente tuviera una formación mayor y más objetiva. Y porque realmente, ¿qué es lo que le está llegando a la gente ahora mismo? Pues hombre, pues mucho le está llegando por los reality shows, esa es la realidad. Entonces, no digo yo que no esté bien que les llegue, porque bueno, es una manera de llegar. Hay científicos y hay políticos que han decidido ir a reality shows precisamente para poder llegar a la población. Bueno, puede ser un inicio, pero a partir de ahí, si conseguimos picarles un poquito la curiosidad y que, bueno, pues puedan leer noticias, puedan leer opiniones más fundadas, pues yo espero que esto cambie. Como os ponía, efectivamente, esto es muy reciente,
a pesar de que veis que, por ejemplo, los votantes del Partido Socialista en esa encuesta, más del 80%, decían que estarían a favor de apoyar la regularización o la liberación en España por ley de la maternidad subrogada, pues en el Partido Socialista se ha tenido la valentía de, a pesar de ello, pues mostrarse rotundamente en contra de que se regularice de manera de darle apertura a la gestación por sustitución. El otro partido que ha mostrado una opinión es Ciudadanos, y es una opinión, yo cuando hablo con alguno de ellos, más tibia. Bueno, en primer lugar, da la impresión de que están a favor, pero bueno, tampoco lo dicen abiertamente. Ellos realmente te dicen que lo que quieren es que vaya al Parlamento y que quieren que se regularice porque creen que está sin regularizar. Bueno, como vamos a ver, sí que está regularizado, sí que hay normas sobre ello, ¿no? Pero de alguna manera parece que hay intención de cambiar esa norma porque no les gusta, ¿no? Y el resto de los partidos políticos realmente no se han atrevido a dar una opinión oficial, porque hay división. También en estos partidos hay división, pero bueno, han dado una visión oficial ya, pero tanto en Unidos Podemos como en el Partido Popular, quizá, y eso es opinión mía, quizá la división pues no les deja dar una opinión, o yo, bueno, cuando hablo con algunos políticos, sean de la ideología que sean, todos me vienen a decir que esto es muy peligroso porque esto lo único que puede llevar es a perder votos, no a ganar ninguno. Es la opinión que tienen muchos políticos. Entonces, bueno, la motivación que les lleve a tomar opinión o a no tomar opinión tendrán que ser ellos un poco los que lo digan, ¿no? Nosotros simplemente pues haremos interpretaciones. Como sabéis, por otro lado, la industria se mueve, y se mueve mucho, lógicamente, porque bueno, ellos, su objetivo, muchos de ellos pues tienen sus accionistas y lo que tienen que conseguir es que sus accionistas ganen más, que suban sus acciones y que coticen más y subir sus ingresos. Eso es uno de los objetivos de toda empresa. Todas las empresas suelen tener también otro objetivo secundario que suele tener relación con un servicio, ¿no? Pues puede ser de sanitario, puede ser de transportes, puede ser, bueno, pues en este caso el servicio que dan es el de la gestación por sustitución. Esto que os pongo aquí, sabéis que, coincidiendo más o menos con las fechas en las que el Comité de Ética sacó este informe, hubo una feria en Madrid sobre maternidad subrogada, donde bueno, pues había stands donde se ofrecía el producto y ahí todo el mundo podía ir a ver, ¿no? Pues las diferencias que había entre unas empresas y otras, pues se supone que para escoger. Total, que se puede decir que estamos en unas condiciones en este momento de debate. Y cuando digo debate, digo debate y no deliberación o reflexión colectiva, sino de debate. Porque estamos en un momento en que probablemente hay muchas ideas mediatizadas con muchas emociones y ya están los focos de los medios de comunicación puestos encima del tema y la tendencia puede ser a que todas las opiniones que demos las demos intentando convencer al contrario y pensando en que hay un público o unos espectadores que nos están viendo. Y esto suele llevar a no buscar el entendimiento, sino que suele llevarnos a intentar que nuestra idea sobre el tema sea la que gane y la del otro que sea la que pierda. Y cuando caes en estos debates es muy fácil que salgan muchos argumentos que no tienen que ver con el tema en sí, sino que tienen que ver con que el que está enfrente tenga menos credibilidad que tú, porque entonces eso te ayuda a ganar el debate. Entonces, ¿verdad? Entonces es cuando llega pues el decir que si esta persona no tiene argumentos de peso, que si esta persona está interesada, que si hay conflictos de intereses, o todo lo contrario, vienen muchas visiones a priorísticas. Lo ideal sería que no caigamos, a mí no me gustaría, yo creo que es muy poco productivo caer en el debate y sí que cambiáramos un poco a caer en la deliberación, que intentáramos entendernos, ver dónde están los puntos comunes y ver dónde están los puntos conflictivos e intentar resolverlos.
suele ser lo que para todos pues, nos daría un mayor beneficio. Las circunstancias en las que se puede dar el caso de que una persona o una pareja quieran recurrir a la gestación por sustitución tienen diferentes facetas y todas ellas merece la pena pararse un tiempo a reflexionar sobre ellas. La motivación de la gestante, por ejemplo. Siempre se suele hablar sobre la motivación de quienes son los clientes, digamos, de la empresa, pero la gestante también tiene unas motivaciones y es importantísimo. ¿Qué es lo que mueve a la gestante a firmar un contrato de gestación subrogada? El vínculo entre la gestante y los comitentes. El término comitentes, que yo cuando empecé a leerlo me extrañaba mucho, igual ya estáis familiarizados con él, pero es un término de derecho mercantil. Es un término de derecho mercantil, se utiliza así, los juristas lo utilizan, que viene a ser un poco los que son la otra parte del contrato que están buscando, en este caso, el producto. Puede haber un vínculo familiar, puede no haber vínculo, pueden ser personas que no se conocen de nada, puede haber un vínculo de amistad. Hay, como veremos y desarrollaremos más adelante, hay diferentes realidades. Las condiciones de entrega del bebé son diferentes. Hay contratos, la mayoría de los contratos, cuando estamos hablando de gestación subrogada comercial, exigen ya desde el principio que la madre, la gestante, se comprometa a dar al bebé y muchas otras cosas que tiene que comprometerse desde el principio, pero bueno, que la entrega sea inmediata, aunque hay algunos casos excepcionales donde, y ahí ya no le interesaría a la parte comercial, donde la madre podría, después del nacimiento, pensárselo. Bueno, hay algunos casos concretos donde ha sido así. El origen de la dotación genética del bebé. Aquí hay mucha variedad. Puede ser que la madre, la gestante, le dé el óvulo al hijo, aunque no suele ser así, suele ser por donación. Puede ser que la madre comitente sea la que le da el material genético, puede ser una donante anónima. La parte del gameto masculino lo mismo, puede ser el padre comitente, puede ser un donante anónimo, ¿de acuerdo? Hay muchas variedades. Y que sea una variedad u otra, hay veces que tiene implicaciones, sobre todo cuando hay litigio. El tipo de comitentes, como os decía, las realidades, y esto no es valorativo, es simplemente descriptivo, las realidades son diferentes. Puede ser una pareja heterosexual, puede ser una pareja homosexual de varones, puede ser una pareja homosexual de mujeres, puede ser un hombre solo, puede ser una mujer sola. Incluso hay casos que a mí, bueno, me parece que debe ser bastante excepcional, de grupos incluso, ¿no? de grupos de personas de poliamor que han solicitado tener hijos por gestación subrogada. La motivación de los comitentes también es diferente. En relación con lo que decíamos antes, pues es diferente. Hay parejas que son infértiles pues, por un problema de salud, por ejemplo, o puede ser simplemente pues, que no pueden, la pareja de hombres pues, no tienen útero, no pueden llevar adelante una gestación. Una pareja de mujeres, pues por alguna razón también puede llevarles. La motivación puede ser diferente, pero puede ser simplemente, pues, como algunos casos que conocemos, pues el deseo de una persona, un hombre o una mujer, por diferentes razones. Hoy en día ya, y cada vez probablemente sean más comunes, pueden ser razones profesionales. Un embarazo a una mujer, pues, y así en algunas peticiones así lo han dicho, pues puede ser que vea que le va a condicionar mucho su vida profesional y eso le mueve a llevar adelante o a solicitar una gestación subrogada. O puede ser que su profesión esté relacionada con la estética, como puede ser una actriz o una bailarina o una deportista. Imaginaros cualquiera de estas razones que puede ser lo que le mueva por esas razones a pedir que tener un hijo genéticamente suyo, pero que no sea ella la que lleve la gestación.
Las motivaciones pueden ser muy diferentes. También es importante la localización geográfica de comitentes y gestante. Cada día más, y es gran parte del problema, cada día más son partes que firman un contrato pero que están en diferentes países, con legislaciones diferentes y que no casualmente suelen tener condiciones sociales muy diferentes. ¿De acuerdo? Aunque hay casos también que se pueden dar dentro de un mismo país o cuando son familiares hasta pueden convivir, como algunos casos que ha habido durante estos años históricos ya. La circunstancia de la autonomía de la gestante es una circunstancia especial donde nos vamos a parar un poquito más, porque yo creo que es una de las claves precisamente. Estamos hablando de un contrato y hay que hacer una valoración muy sopesada y muy reflexionando sobre ello con el tiempo que haga falta, si las dos partes están en simetría en cuanto a su autonomía a la hora de firmar y comprometerse en un contrato. La relación jurídica entre comitentes y la gestante también puede ser diferentes. Aquí hay contratos muy diferentes porque cuando estamos hablando ya de algo que, como decía María José ayer, hay una deslocalización de la gestación subrogada, pues imaginaros diferentes países, diferentes realidades, diferentes contratos y ahí bueno, pues pueden aparecer cosas muy diferentes. Y por la misma razón, el marco legal pues puede ser difícilmente controlable. Hay una gran dificultad porque estamos hablando muchas veces, cuando surgen litigios, de diferentes legislaciones contrapuestas en muchos puntos y eso dificulta sus resoluciones. Y aspectos técnicos, bueno, como os adelanté un poquito, pues también hay diferencias, inseminación artificial, fecundación in vitro, bueno, hoy en día suele ser la fecundación in vitro lo más habitual de estos casos. Como os decía, en ese punto de la autonomía de la gestante hay que pararse a reflexionar sobre el nivel de conocimiento y la libertad de la gestante. Hablábamos antes de la motivación que tiene la gestante para hacerlo, pero aparte de la motivación, que puede ser una u otra, es importantísimo valorar su nivel de vulnerabilidad por diferentes razones. En la Declaración Universal sobre Biótica y Derechos Humanos de la UNESCO, en el 2005, se habla específicamente de esto en un punto, del respeto de la vulnerabilidad humana y de la integridad personal. Y bueno, os copié ahí este párrafo porque yo creo que es directamente aplicable en lo que estamos hablando. Dicen, al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. Cuando alguien defiende la posición de que hay que normalizar la gestación subrogada, suele incidir en los casos que considera que no existe ninguna vulnerabilidad. Realmente, cuando te pones a ver cuáles son los casos en que una gestante firma un contrato de gestación subrogada, es muy difícil encontrar casos donde no existe esa vulnerabilidad. Desde los países como en la India o como en el Nepal, donde Amelia me contó algunas de sus experiencias estando ahí, existían verdaderas granjas de gestantes para la gestación subrogada, donde es obvio que hay una necesidad por la que tienen que pasar por este trance, a otras situaciones que podemos creer que son muy diferentes, como puede ser en el estado de California. Cuando te pones a ver los casos, es excepcional o es anecdótico ese caso donde puedes considerar que no hay vulnerabilidad. Lo típico, lo más frecuente, es que quien firme ese contrato de gestación subrogada suele ser alguien que, aunque vive en un país que podemos pensar que es rico, también sabemos que es un país con muchas desigualdades. Y suele ser, o siempre es, o casi siempre, y por lo tanto podemos decir siempre es una persona que no tiene recursos, que no tiene medios, que suele tener un nivel social bastante limitado, un nivel cultural bastante limitado, y eso no es casualidad. Eso hay que tenerlo en cuenta porque eso es una parte del problema que no podemos obviar. Sería muy injusto que obviáramos esa parte del problema.
Precisamente la UNESCO, sobre la vulnerabilidad, pues hace informes todos los años, porque tiene un comité que se dedica a ello, y habla de este tema, tanto en el informe sobre el respeto de la vulnerabilidad humana e integridad de la persona en el 2013, como un informe que habla sobre compartir los beneficios en el año 2015, que no está dirigido a la gestación subrogada, sino que está dirigido a muchos otros asuntos, pero en el que desarrolla algo el tema del altruismo en diferentes aspectos, y entre ellos la gestación subrogada. Claro, cuando hablamos de altruismo, automáticamente, si hablamos de altruismo en gestación subrogada, al final, aunque nos lo pinten de algo solidario, algo bueno, algo virtuoso, siempre nos dicen que, hombre, bueno, no, como en los trasplantes, no, tiene que haber un contrato. En los trasplantes de órganos, que yo sepa, no hay contrato. Los que son altruistas, los que son del buen samaritano, que se dice, o los que se hacen entre familiares, no hay contrato, hay una voluntad y hay unas garantías jurídicas que se observan, hay unos comités de ética que lo estudian y si ven que se respetan esas garantías, bueno, pues lo dejan adelante, pero no hay ningún contrato. Yo preguntaría si quienes defienden la gestación subrogada altruista estarían dispuestos a que no hubiera contrato, lo cual dudo. Y también hay otra parte, que es que, hombre, no es comercial, no se paga, pero tiene que haber una compensación económica. Y entonces se pone el símil de las donaciones de gametos, donde hay compensaciones económicas. La compensación económica es un riesgo, porque realmente es un pago. En este informe sobre compartir beneficios de la UNESCO se habla de esto. Se habla de que en el caso de los trasplantes de órgano la gratuidad efectivamente es la que más garantiza que no haya ese riesgo de comercialización, pero también habla de que es difícil controlable cuando es una actividad altruista, que no haya contraprestaciones que realmente sí son una mercantilización, digamos, en B o en negro o en diferido, no sé, ya me pierdo un poco. Otras consideraciones que se hacen en el informe son algunas consideraciones que pudiéramos definir como científicas, muchas de ellas biológicas, pero también otras psicológicas. Que nos hablan, y es importante tenerlo en cuenta, aunque esto no nos resuelve el problema, pero yo creo que nos ayuda a tener una buena visión de lo que es el problema. Nos hablan, por ejemplo, de la influencia recíproca entre la gestante y el feto. Desde el punto de vista biológico existe, hay células progenitoras celulares asociadas al embarazo, que es como se denominan, que son células del feto o de la unidad fetoplacentaria que pasan a la madre y que, bueno, si se hacen diferentes estudios analíticos se ven, incluso hay casos en algunos estudios donde se ve que pueden tener una función importante. Los cambios hormonales de la gestante es algo obvio que conocemos de sobra, pero que pueden tener, o se ve que tienen mucha relación con esa preparación de la gestante para ser madre posteriormente. Lo que se denomina como espacio psíquico de la gestación, que son cambios que se producen a nivel psicológico en la gestante, pero también algunos cambios en la propia configuración del sistema nervioso del feto, que están influenciados por la propia madre y que también pueden tener relación con ese espacio psíquico. La influencia ambiental, entendiendo como influencia ambiental no solamente cuando hablamos de la polución o de lo que comemos o lo que bebemos, sino también la influencia ambiental de la madre sobre el feto, ¿de acuerdo? Que incluso pueden tener efectos hasta epigenéticos. La epigenética quiere decir dos códigos genéticos exactamente iguales pueden tener efectos diferentes precisamente por el influjo de esos factores ambientales. Puede hacer que se exprese más un código genético en una condición que en otra, siendo genéticamente igual. Bueno, pues digamos, no es lo mismo que un feto se desarrolle en el vientre de una madre que ese mismo embrión se desarrollara en el vientre de otra madre. Esto es tan así, fijaros, que a mí cuando estuve
hace poco en la Universidad de La Laguna, una compañera de mesa de México que vive directamente estos temas me hablaba de clientes VIP de las empresas que hacen gestación subrogada o de alguna empresa que ella conoció, clientes VIP donde tras la fecundación in vitro se fertilizaban a 5 mujeres con 5 embriones y después de un tiempo que ellos consideraban adecuado, el cliente elegía cuál era el caso que prefería y las otras 4, pues entonces ya por contrato habían firmado que en ese caso abortarían. Y digo clientes VIP porque no cobraban lo mismo a estos clientes que a los que solamente fecundaban a una mujer. ¿De acuerdo? Estamos hablando de derecho mercantil, vuelvo a recordar. Pablo, deja un momento para que se asusten a sí. A ver, es algo efectivamente, es algo que conmueve escucharlo, como a mí me conmovió cuando yo se lo escuché a esta mujer, porque bueno, para mí me ofrecía credibilidad, es una persona que lo está viviendo directamente en México. Es una realidad, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? No estamos hablando de una incubadora, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un proceso biológico, de una gestación donde hay una interacción muy importante entre el feto y la madre. No es simplemente, como os pongo en esa foto, un crecimiento de la tripa, no es simplemente eso. También hay que tener consideraciones de qué ocurre, y de esto se habla muy poco, y yo creo que esto debería de preocuparnos mucho. ¿Qué es lo que ocurre tras la entrega? ¿Qué ocurre con la madre gestacional después de la entrega? Yo me acuerdo que me contaba Amelia en Nepal que ella asistió, bueno, pues a un ejercicio que estaban haciendo muchas mujeres embarazadas que estaban allí, que era poner la mano sobre el vientre y repetitivamente decir este hijo no es mío, este no es mi hijo, este no es mi hijo, ¿verdad? Como un mantra, de alguna manera, para evitar ese vínculo afectivo. Desconectar. Que las pobres no creo que consiguieran romper ese vínculo afectivo por mucho ejercicio que hicieran, porque el embarazo está ahí, ¿no? Durante los 9 meses y ¿cómo no van a sentir que es su hijo? Tienen que sentirlo, por mucho que les intenten de alguna manera lavar el cerebro o que les intenten pensar en otras cosas. ¿Qué ocurre también con los padres sociales, digamos, los padres legales, los clientes de la gestación subrogada? ¿Cómo les afecta esto? Porque también tiene que afectarles, también son personas. No vamos a pensar que todo el que pide una gestación subrogada a priori es bueno o es malo, pues sabrá de todo, pero son personas y también les tiene que afectar de alguna manera el saber que hay esta realidad detrás. ¿Y qué ocurre, por supuesto, con ese bebé que luego será un adolescente, que se hará preguntas y que luego será un joven y sacará conclusiones? Bueno, pues sobre todo esto no creáis que hay mucho estudiado. Creo que es algo que debería preocuparnos mucho. Encontramos, y se hace referencia en el informe a ello, un estudio, pero yo creo que no hay la suficiente evidencia como para sacar conclusiones. En ese estudio hacen una comparativa entre hijos de fecundación in vitro que son fruto de una gestación subrogada y otros de fecundación in vitro que no son fruto de una gestación subrogada. Y durante esos años que hacen, bueno, pues evaluaciones psicológicas no ven diferencias en principio, ¿de acuerdo? Pero como os digo, es un solo estudio. La conclusión que deberíamos sacar es que no existe evidencia y que es algo que deberíamos esforzarnos por estudiar adecuadamente. Y si hay aquí en la sala algún psicólogo o alguien relacionado con esto, yo le invitaría a que hiciera investigación sobre ello porque es un aspecto que debería de preocuparnos. Sobre los aspectos éticos de la gestación subrogada, es muy importante que nos preguntemos cuál es el núcleo de la cuestión. Porque probablemente, aunque hay muchos más aspectos sobre los que tenemos que reflexionar, probablemente sea esta pregunta. ¿Sigue importando vincular gestación y maternidad? Como veis, os pongo ahí este aforismo latino que se utiliza en derecho, que es el de mater semper certa est. Viene del derecho romano y durante siglos y siglos lo hemos mantenido. Y lo que estamos proponiendo ahora es acabar con ello.
la madre siempre se conoce, la madre siempre es cierta. Pues ahora parece que hay una disrupción, o queremos hacer ver, o algunos quieren hacer ver, que la madre gestante no tiene por qué considerarse que sea la madre del niño. ¿Sigue importando vincular la gestación en la maternidad? Yo creo que es una pregunta que puede ser el núcleo de la cuestión. Si os acordáis, en el año 1986, creo recordar, en el año 1986 nació Baby M, que es como se le denominó, no era su nombre porque tenía un nombre diferente. Fue una niña que nació fruto de una gestación, tras un contrato de gestación subrogada, donde un matrimonio en el que la mujer no podía quedar embarazada, pues el marido había hecho un contrato con la gestante, tuvieron a esta niña y después de dar a luz ella se arrepintió, quiso quedar con la niña, de hecho se quedó, hubo litigios y hubo un juicio en 1987 sobre el que, bueno, pues ahí os pongo esa portada del País de ese mismo día, del 19 de enero de 1987, en el que Francisco González Basterra, que sigue siendo periodista del País, hizo un artículo que me pareció lo suficientemente importante como para que me entretenga un par de minutos en leerlo. Voy a compartirlo con vosotros. Lo titula El dilema de Baby M y pone el subtítulo: Dos mujeres se disputan ante los tribunales la maternidad de un bebé gestado bajo contrato. Quiero leéroslo porque son palabras escritas en el año 1987 y en el que vemos que muchas de las cosas que ya se estaban planteando son las que nos estamos planteando ahora, que parece que aunque ha evolucionado muchas cosas, esto está exactamente igual y sin resolver, porque él ya se planteaba como periodista los mismos problemas de los que estamos hablando. Dice: Washington, 19 de enero de 1987. Juristas, médicos, profesores de ética y hasta teólogos buscan a principios de 1987 en Estados Unidos la definición de qué es una madre. Efectivamente, es un problema que tenemos hoy en día, definir lo que es una madre. Ya en 1987 se encontraron con que tenían que definir lo que es una madre. Y se interrogan si se puede comprar la maternidad a raíz del emocional juicio que se desarrolla en un tribunal de Nueva Jersey para decidir de quién es un bebé de 9 meses nacido de una madre alquilada. El viejo aforismo del derecho romano, mater semper certa est, la madre siempre es cierta, parece quebrarse ante este caso que enfrenta a dos mujeres. Una alquiló el útero de la otra por $10,000 con el compromiso de que gestara para ella un bebé producido por inseminación artificial con el semen de su marido. Como os decía, había diferentes circunstancias. En este caso es una inseminación artificial. El marido de la pareja es el padre genético de la niña, por la maternidad de una niña a la que su madre biológica llama Sara y su madre legal Melissa. Ante el tribunal, el bebé se llama Baby M. El juez de Nueva Jersey tendrá que decidir sobre algo que plantea problemas legales y éticos no suscitados hasta ahora ante un tribunal. ¿Es válido el contrato de arrendamiento maternal que Beth Whitehead, una ama de casa de 29 años, estableció con el matrimonio Stem, Elizabeth, una pediatra de 41 años, y William, un bioquímico, que deseaban un hijo, pero no querían arriesgarse debido a un principio de esclerosis múltiple que sufría Elizabeth? ¿Veis las circunstancias en este caso? Y aunque no lo dice aquí, no sé si lo dice más adelante, no recuerdo, las circunstancias sociales también eran diferentes. Pediatra y bioquímico, por un lado, y ella también estaba casada, pero eran de un nivel, bueno, pues mucho más humilde. Su marido, si no recuerdo mal, era barrendero, trabajaba en el servicio de limpieza del ayuntamiento, algo así. Bueno, no hay una asimetría de condiciones, desde luego, aunque tampoco tengamos que sacar la conclusión de que son personas que viven en la indigencia, ¿no? No es así, pero vemos que hay una asimetría muy importante de las condiciones en aquellos años. William Esther suministró su semen para que Beth fuera inseminada artificialmente. La madre alquilada entregó la niña a los Esther, pero a los 3 días se arrepintió, afirmando: «Oh, Dios mío, ¿qué he hecho?», y la volvió a recuperar. El juez se enfrenta a la decisión que no puede ser salomónica.
de adjudicar el bebé a su madre biológica o a su madre legal. La justicia, enfrentada a un nuevo mundo originado por la aplicación de las últimas tecnologías a los problemas de la procreación, no tiene pautas legales a las que acogerse. Ningún Estado norteamericano ha sido capaz aún de votar una ley que regule la maternidad por sustitución, aunque en 21 estados se ha considerado la posibilidad. La realidad es que es diferente a la que es hoy. Hoy hay estados donde es legal. California, el estado más progresista de la nación, ha sido el último en derrotar una propuesta que intentaba legalizar esa práctica de su contratación maternal. Es decir, ya se había llegado al Parlamento con intención de aprobarlo, pero California, el Congreso de California había dicho que no consideraba que fuera legal en aquel momento todavía. Este contrato no tiene apoyo legal y el juicio establecerá el importante precedente de si el pacto es o no vinculante para las partes. El juez Harvey Sorkow actúa en un vacío jurídico y es el primer magistrado de Estados Unidos que debe hacer cumplir un contrato de alquiler maternal. En los últimos 10 años se han producido en este país unos 500 nacimientos por este sistema, pero nunca una de las partes había acudido a la justicia para hacer valer sus derechos. Os dais cuenta de la importancia de este juicio y me imagino las presiones que tendría el juez a la hora de decidir. El Comité de Ética del Colegio Norteamericano de Ginecólogos, que no se opone al alquiler de madres, pero sí advierte a las posibles complicaciones, se ha mostrado incapaz de definir qué es una madre a la luz de las nuevas técnicas de creación de vida, como la fertilización in vitro o la congelación de embriones para su posterior implantación. Imaginaros la dificultad. Los propios ginecólogos son incapaces de definir qué es una madre. Este país, al que guía sobre todo un eminente sentido práctico, se encuentra curiosamente sin una respuesta ética y legal a este problema que tiende a extenderse. 1 de cada 5 parejas norteamericanas es estéril y los avances de la ciencia en el campo de la procreación son tan rápidos que resulta difícil imaginar dónde está la última frontera. Un 48% de americanos aprueba la idea de las madres contratadas, frente a un 38% en el año anterior, según una encuesta publicada en el semanario Newsweek. Todo comenzó hace casi 2 años, cuando los Esther acudieron al Centro de Esterilidad de Nueva York. Hay otros 12 similares en el país que realizan operaciones de maternidad sustitutiva y tras un examen minucioso de posibles madres para alquilar, escogieron a Beth Whitehead, como se hace hoy en día. Realmente, las personas que conozco que estuvieron en contacto con estas empresas les dan un muestrario de madres con fotografías y hay que pasar unos filtros antes de que te enseñen ese muestrario, no lo enseñan así de primeras a todo el mundo. Tuvieron varios encuentros y los Esther, una pareja rica que gana $90.000 al año, cerca de 12 millones de pesetas, lo traducían en aquel año, creyeron haber dado con la solución perfecta. Beth, casada con un recogedor de basura, aquí lo dice, que ingresa $30.000 al año, tenía ya 2 hijos, no deseaba más y se declaró dispuesta a ayudar a una pareja sin descendencia. Pero 3 días después del nacimiento, Beth sorprendió a los Esther al decirles llorando: no sé si podré desprenderme de mi hija. Beth Whitehead firmó un contrato por el que recibiría esos $10.000, cerca de 1.300.000 pesetas de aquella, de los Esther por gestar a su bebé y prometía no fumar, no beber, no drogarse, cosas que venían en el contrato, y no realizar el acto sexual en el periodo próximo a la inseminación artificial. Y además no intentar crear una relación materno-filial con el futuro niño. Beth no aceptó el dinero en el momento del parto. Los Esther ya habían pagado $7.500 al centro neoyorquino que buscó a la madre. A ella no le había llegado nada de dinero todavía. Ni quiso firmar la concesión de custodia a favor de los Esther. Hoy en día ya se curan en salud y ya hacen firmar al inicio de la gestación o antes de la gestación. Se llevó la niña a casa y comenzó un rocambolesco periodo en el que Baby M cambió sucesivamente del domicilio de los Whitehead al de los Esther. Finalmente, estos tuvieron que utilizar al FBI para recuperar al bebé al que su madre biológica se había llevado a Florida, hasta que el pasado otoño el juez Sorkow concedió la custodia temporal de la niña al matrimonio Esther, pero permitió a Beth que la viera 2 horas 2 veces por semana. Muchas parejas norteamericanas confían, estoy acabando, en que este caso, la vista del juicio, continuará la próxima semana, sirva para regular legalmente la maternidad por alquiler. Cuando escribió esto todavía no había acabado el juicio. La Iglesia Católica, que condena la inseminación artificial fuera del matrimonio, ya se ha opuesto públicamente a esta posibilidad. Los obispos de Nueva Jersey la han calificado de explotación de un niño como si se tratara de una materia prima y de la mujer como una fábrica de niños.
Otros sectores se preguntan si la legalización de la subcontratación maternal no originará una industria de bebés, con mujeres necesitadas alquilando su cuerpo para evitar la larga gestación a parejas ricas del primer mundo, que desean hijos pero sin el trago de gestarlos y prefieren dedicarse intensamente a sus profesiones. Veis que se están planteando ya en aquel momento lo que nos estamos planteando nosotros ahora. Por otra parte, prohibir la maternidad alquilada significaría acabar con las esperanzas de muchas parejas estériles y provocaría un mercado negro de madres de alquiler. Hay práctica unanimidad a la hora de que se utilicen todos los avances científicos para que las parejas estériles puedan tener hijos, pero nadie quiere caer en la comercialización de la fábrica de bebés. Sobre el caso concreto de Nueva Jersey, también difieren los juristas. Para George Annas, profesor de Derecho Médico de la Universidad de Boston, ningún contrato previo puede anular el hecho de que la mujer que da a luz es la madre legal y debe voluntariamente, esto lo dice un jurista, y debe voluntariamente decidir si entrega o no al niño. Incluso, añade Annas, una legislación permisiva del alquiler maternal podría ser inconstitucional si la madre no tiene la última oportunidad de reconsiderar su posición. Este artículo a mí me gustó precisamente porque me parece algo histórico, y nos enseña que efectivamente empezaban a encontrarse ya problemas que siguen hoy sin resolver. Sabéis, bueno, aquí, como os digo, no se había acabado el juicio. Sabéis que esto llegó al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que en aquel momento no se podía considerar válido este tipo de contrato, si bien devolvió el caso al Tribunal de Familia, y el Tribunal de Familia dio una solución, ya que consideraba que el padre biológico es el padre de la niña y la madre, en este caso la madre gestante, la consideraba también la madre, hizo una solución a modo de una separación de dos padres de cualquier otro tipo y le dio, considerando que lo más beneficioso para el niño era vivir con los padres más ricos, le dio la custodia al padre y un régimen de visitas para la madre. Fue un poco como se resolvió en aquel momento. Yo creo que nos viene bastante bien para ilustrar lo que estamos. A la hora de analizar las motivaciones éticas, bueno, yo creo que puede ser muy útil, de alguna manera, hacer análisis desde diferentes puntos de vista. Nos puede ayudar bastante. Vemos que solemos tener argumentaciones deontológicas, entendiendo por ellas argumentaciones que atienen a valores, si estos valores, que pueden ser valores perfectamente personales, yo puedo hacer una valoración ética con mis valores y tiene mucho sentido y es respetable. Pero bueno, hay veces que son valores, que además son valores compartidos, que es un poco lo que llamamos principios o normas éticas, y de alguna manera, pues bueno, eso ayuda a que sea universalizable esa valoración ética. También hay argumentaciones que podemos denominar teleológicas, que atienden a las consecuencias de los cursos de acción que decidamos. Es decir, que nos fijemos en que una decisión que tomemos, que tendrá unas consecuencias, pues valoremos también esas consecuencias. No nos quedemos solamente en ver si estamos aplicando adecuadamente esos principios. Y realmente, digamos, si hacemos esa valoración un poco por escalones, nos puede ayudar a que hagamos lo que llamamos una ponderación deliberativa, aplicar el método deliberativo. Y entonces estaríamos hablando de algo que sería lo más parecido posible a lo que está en la esfera de la ética de la responsabilidad. Es decir, vamos a valorar el caso, vamos a ver las consecuencias de la decisión que tomemos y vamos a verla a la luz de esos valores también, ¿de acuerdo? Una de las cuestiones parciales que debemos valorar, como os adelanté antes, es si la mujer, fijaros que pongo ahí entrecomillado portadora, porque es como la denominan en estos casos, la mujer portadora, la mujer gestante, si la consideramos que es libre para tomar decisiones o consideramos que no es así, ¿no? Por eso pone ahí la mujer portadora, libre o esclava, es un poco como lo dice en el informe. Debemos de valorar si hay una licitud de la gestación subrogada
altruista, por ejemplo, como es la valoración que hacen algunos, o si nos parece que es lícita cualquier forma de gestación subrogada, sea altruista o comercial, que excluya la explotación, que es un poco lo que defendería el que cree que cualquier mujer es completamente libre de decidir y es autónoma por sistema, no se plantea que no pueda ser así, o si llegamos a la conclusión de que es ilícita cualquier gestación subrogada. Un poco el informe intenta dirimir, ¿no?, por cuál de estas tres opciones deberíamos de tomar posición. Fijaros que en un contrato de gestación subrogada, la mujer gestante pasa de llamarse mujer gestante a llamarse mujer portadora, porque realmente está ahí para satisfacer el deseo de otras personas. El deseo, además, cuando oigo que se habla del deseo de tener hijos, no puedo compartirlo y muchas veces con la persona con la que estoy hablando tiendo a cortarla en ese momento, porque perdona, no te puedo dejar seguir. No estamos hablando del deseo de tener hijos, estamos hablando del deseo de perpetuar tus genes. Es que es muy diferente, ¿de acuerdo? Es que yo lo veo hasta ofensivo para los padres que tienen hijos adoptivos, ¿verdad? Y lo veo indigno para los hijos adoptivos. No estamos hablando del deseo de tener hijos, estamos hablando del deseo de perpetuar tus genes. Ahora bien, estoy siendo maximalista y tenemos que también tener en cuenta que hay personas que tienen la adopción tan difícil que casi podríamos decir que se la imposibilita, ¿de acuerdo? Yo conozco, os hablo de experiencias personales mías, por tener una vivencia directa, de casos de parejas homosexuales que, por supuesto, hay muchos países donde no está permitido que puedan adoptar si son homosexuales y que incluso en nuestro país pues que tienen muchísimas trabas, aunque bueno, la realidad ya ha cambiado de hace unos años acá, pero sí es verdad que lo que en su día son garantías para una adopción puede que se esté convirtiendo en verdaderos obstáculos insalvables y quizá parte de la solución esté ahí. Fijaros que también se sustituye esa primera parte de la relación materno-filial, que es la gestación, se sustituye por dar un servicio. Se pretende que no haya ese vínculo afectivo, se pretende que no haya esa vivencia de ser la primera parte de la relación materno-filial y que se centre todo simplemente en dar un servicio en el que además hay un conflicto de intereses por el contrato. Habrá cosas que la gestante quiera hacer o desea hacer, que incluso ha afirmado que no las quiere hacer y que los que están pagando por ese contrato van a pedir que no se hagan. Se exige, como pudisteis, lo que leí antes del contrato que tenía en el caso de Baby M. Las condiciones biológicas de la gestación pasan de ser condiciones biológicas a ser obstáculos a sortear, que hay una empresa que te va a facilitar que se sorteen. Es un poco lo que venden. ¿Por qué usted va a tener que estar esperando tantos años o por qué va a tener que conformarse con si nosotros podemos darle un servicio en el que si usted desea tener un hijo que lleve sus genes, pues podemos proporcionárselo? En definitiva, vemos que hay un traslado de tener a la mujer como un fin en sí mismo a utilizar a la mujer como un medio. Y cuando llegamos a este punto estamos hablando ni más ni menos que de dignidad. Yo recuerdo cuando descubrí, estudiando lo que decía sobre la dignidad Immanuel Kant, para mí fue un descubrimiento, no sé si alguien aficionado a las matemáticas o matemático, pero fue un descubrimiento parecido al que tuve cuando descubrí, estudiando matemáticas, las integrales, que dije yo, madre, y cuando las entendí, que es difícil de entender, pero cuando las entendí, las descubrí, por tanto, dije yo, pero si con esto se puede resolver todo. Casi, pues, pues casi. Cuando lo matemático, todo lo matemático, pues con el concepto de dignidad de Kant, dije yo, madre, pero si es que esto resume casi toda la ética. Realmente, cuando vemos que a alguien se le está perjudicando su dignidad, es muy difícil que encontremos una solución que nos parezca éticamente aceptable. Y es un poco aquí
parte de mi opinión, pero que es compartida por el informe del Comité de Bioética. Por lo tanto, no es de extrañar, y afortunadamente así ocurre, que haya colectivos que digan hasta aquí. Esto ya, de este punto no se puede pasar, esto no es admisible. Las mujeres no podemos ser vasijas, somos algo más, no se nos puede considerar así, porque se está atacando a la dignidad. No solo de la mujer, sino también del niño. Cuando se habla del interés superior del menor, que sirve para que los juristas resuelvan muchas cosas, debemos de tenerlo en cuenta desde el principio, porque debemos de preguntarnos qué proporciona las condiciones más adecuadas para ser padres y asumir la responsabilidad sobre los hijos, la gestación o la voluntad reproductiva. En definitiva, ¿es bueno para los niños ser resultado de la maternidad subrogada? Son preguntas muy importantes. En relación con lo que os decía antes, es muy importante saber, después de la entrega, qué es lo que ocurre, cuáles son las vivencias de ese niño que posteriormente será un joven. Y esto ya hace muchos años que se plasmó en convenios internacionales que nosotros en nuestro país asumimos como leyes. Mirad, la Convención de Derechos del Niño de 1989, que posteriormente se ratifica en España al año siguiente, dice cosas como las que os voy a leer, que son importantísimas con lo que estamos hablando. En su artículo 7 dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un hombre a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Y cuando decimos a sus padres, a continuación dice: los Estados velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional. Es que nuestra legislación nacional dice bien claro en estos casos quién es la madre y no es otra que la gestante. No hay ninguna duda. Quien dice que no está regulada en España la gestación subrogada está cometiendo un error. Y voy a pensar que es por ignorancia. Está regulada. Otra cosa es que no les guste esa regulación, eso es diferente. Pero está regulada. Es nulo de todo derecho cualquier contrato de gestación subrogada. Y deja sin ninguna duda quién es la madre, y la madre es la gestante. Por lo tanto, si en nuestras leyes estamos diciendo que el niño, según nace, tiene derecho a ser filiado con el nombre de sus padres, estamos viendo que, por otro lado, en consulados, en embajadas, se les registra sin figurar el nombre de la madre o figurando como madre otra persona que no es la madre según la legislación española. Y en una embajada hay que cumplir la legislación española. Esa es una irregularidad que existe, que se presume, que se da, pero sobre la que el Tribunal Supremo ya ha hablado y ha exigido que se haga correctamente. Posteriormente, en el protocolo facultativo, que si bien el anterior, el de la Convención de Derechos del Niño, no firmó Estados Unidos, creo que es el único país del mundo que no lo firmó, sí que firmó Estados Unidos el protocolo facultativo de Convención de los derechos, sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Y también nosotros lo ratificamos y, por lo tanto, también es una norma a tener en cuenta. En su artículo 1 dice: los Estados prohibirán la venta de niños. Y en el artículo 2 nos dice que se considera venta de niños y dice: por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud de la cual un niño es transferido por una persona o un grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Yo creo que lo deja bastante claro. Estados Unidos esto sí que lo ha firmado, además. Esto sí que lo ha firmado. Probablemente haga algunas interpretaciones diferentes, pero yo, que no soy jurista, a mí no me deja ningún lugar a duda. Desde luego, esta convención y este protocolo de desarrollo de la convención está hecho precisamente por el peligro que se ve de que esta venta de niños lleve pues, al tráfico de órganos ilegal, a la prostitución infantil, a la pornografía. Y de hecho, bueno, aunque no podemos decir que esa sea la generalidad, porque eso es excepcional, sabemos que ha habido algunos casos en los que ese riesgo pues efectivamente se ha dado. Aparte de ese riesgo de tráfico de niños, está también, y hay que tenerlo en cuenta si hablamos del interés superior del menor,
el riesgo de cosificación. Estamos hablando, como decía antes, de derecho mercantil, de contratos, de un producto. Es un riesgo evidente. Yo creo que no es un riesgo, es una realidad. Respecto al riesgo del tráfico de niños, el Comité de Derechos del Niño, en las observaciones finales sobre los informes periódicos que suele hacer tercero y cuarto combinados, hablando de lo que sucedía en la India, nos habla de esto y nos dice: no está regulado adecuadamente y está muy generalizado el uso comercial de la maternidad subrogada, lo que lleva a la venta de niños y a la violación de los derechos de los niños. Y consecuencia de eso, sabéis que recientemente el Estado de la India cambió su legislación. Decía, la recomendación que daban era: el Estado debe velar porque se tomen medidas contra todo el que participe en adopciones ilegales, porque las consideraban así. La India modificó su legislación en cuanto a la gestación subrogada internacional. En cuanto al riesgo de cosificación del niño, realmente, no hay que engañarse, es un riesgo que existe siempre que hay una relación paterno-filial, no solamente ocurre con la gestación subrogada. Pero parece que sí que hay condiciones que hacen que este riesgo sea mucho mayor. El hecho de que se elijan ciertas características del niño, que se elija el sexo, que se elija la madre portadora, que se dirija la gestación, pues parece que puede ayudar más a que el niño sea visto más como un producto y el padre se fije más, o la madre se fijen más en satisfacer los deseos propios que en lo que debemos hacer todos los padres, que es ver al niño como una persona que se está desarrollando y satisfacer las necesidades como persona de ese niño. No tiene por qué ocurrir, pero sí que parece que el riesgo es mayor. Existe, es una realidad, una inseguridad jurídica para el niño en cuanto a su filiación, y también hay problemas relacionados con el conocimiento de los orígenes biológicos del niño, porque si bien sabéis que ya hace bastantes años que salió incluso en España una sentencia del Tribunal Constitucional al respecto del derecho que tienen los niños, por ejemplo, adoptados, a conocer sus orígenes biológicos, también puede ser de aplicación, aunque que yo sepa no hubo ninguna sentencia todavía en España al respecto, pero también se puede extrapolar, y también el niño que nace fruto de una gestación subrogada tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos, y la gestación es origen biológico. Existe una regulación internacional porque, como os decía, en la mayor parte de los casos hay una internacionalización de los contratos, suele haber partes de diferentes países, y por lo tanto se aplica lo que es la Conferencia de La Haya sobre el derecho internacional privado, porque estamos hablando de derecho mercantil, como os decía. Es internacional privado, claro. Y en ello, pues en el informe de 2015 sobre gestación subrogada, pues se habla, de la Organización de Naciones Unidas habla de las graves amenazas para los derechos humanos, ¿no? Y todos sabemos que hubo casos de abandono de niños por parte de los comitentes, bien por razones de salud o en casos de preferencia de sexo, que, bueno, pues al final pues pudo haber algún problema técnico, o la inadecuación de los... Bueno, sí, hace poco habéis oído también en las noticias, surgen muchas cosas en las clínicas de fecundación in vitro, hay errores y hay verdaderas negligencias, como ocurre en cualquier otro servicio, ¿no? Y a veces se llevan sorpresas. Puede haber también una inadecuación de los comitentes para ser padres en esos casos, ¿no? Pues una vez que satisfacen su derecho, pues bueno, a lo mejor hay otros problemas ahí. De todo esto que os estoy poniendo, realmente ha habido casos concretos. Y como os decía, está el derecho del niño a conocer sus orígenes genéticos y biológicos, de lo cual también habla la ONU y recomienda que se solucione. A nivel europeo, el Consejo de Europa también se ha mostrado de una manera, yo creo que bastante tajante. En octubre del 16, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa rechaza una propuesta de recomendación en la que se proponía adoptar directrices para garantizar los derechos de los niños con respecto a los acuerdos de subrogación. Y la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en el año 2015, condena la práctica de la gestación por sustitución por considerarla contraria a la dignidad humana de la mujer, y dice que debe de prohibirse. Sabéis que en España no está prohibida, es nulo, de pleno derecho.
el contrato, pero no se prohíbe como tal, luego no se sanciona. En España, como os adelanté, pues la Ley 14 de 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida pues deja claro que es nulo el contrato y deja claro que la madre es la gestante. Y existe jurisprudencia también sobre estos casos, sobre la inscripción a favor de los comitentes de la filiación de los hijos habidos mediante gestación subrogada. En la sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 dicen esto, y os lo leo textual: la dignidad e integridad moral de la mujer gestante exige evitar la explotación del estado de necesidad de mujeres en situación de pobreza e impedir la mercantilización de la gestación y de la filiación. Y sobre el interés superior del menor dice que un contrato de gestación supone un atentado contra la dignidad del menor al convertirlo en objeto de tráfico infantil. Por lo tanto, tenemos un debate social sobre el que hay un acuerdo. Prácticamente cuando se abre este debate hay un acuerdo respecto a la necesidad de prohibir eficazmente todas aquellas prácticas que supongan la explotación de las mujeres o compraventa de niños, pero luego suele haber divergencia en cuanto a las propuestas reguladoras de la maternidad subrogada. Por un lado, hay quien acepta la gestación por sustitución como una manifestación de autonomía y un recurso idóneo para solventar algunos problemas. Hay algunos que lo aceptarían si es altruista y quien lo mantiene, decide que se mantenga la nulidad de los contratos. En la conclusión del Comité de Bioética de España, como os decía, hubo un acuerdo unánime que podemos resumir en esa frase: existen sólidas razones para rechazar la maternidad subrogada. O podemos decir también, como se dice en la conclusión, el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Si bien luego hay diferentes matices de diferentes miembros del comité, y uno de ellos decide hacer un voto particular, que es Carlos María Romeo Casabona, decide hacer un voto particular concurrente en el que pues quiere hacer explícito algunos de esos matices. Yo mismo también maticé muchas cosas, si bien yo decidí votar a favor alcanzando el consenso, como hicimos todos, y decidí no adherirme a este voto particular de Carlos Romeo, si bien buena parte la suscribo también, pero no por completo. Él dice que hay una coincidencia en lo básico, pero que él considera que hay que dejar abiertas algunas perspectivas de reflexión hacia el futuro en la medida que la situación, la seguridad jurídica y los valores sociales así lo aconsejen. Dice que en una futura y esperemos que cercana situación de mayor seguridad jurídica podría plantearse la posibilidad de abrir la maternidad subrogada a ciertas situaciones siempre vistas como excepcionales. Sin embargo, es un voto concurrente en cuanto a la conclusión la adopta también. Podemos decir en la conclusión que este tipo de contratos e inscripciones contradicen el parecer del Tribunal Supremo. Eso lo queremos hacer explícito, porque si bien existe lo que algunos llaman inseguridad jurídica en cuanto a que hay una discrepancia entre el Tribunal Supremo y los registradores y notarios, no podemos decir que esto es una discrepancia, esto es totalmente asimétrico, no tiene el mismo peso lo que diga el Tribunal Supremo que lo que digan los notarios y los registradores, ¿de acuerdo? Quien en España crea jurisprudencia es el Tribunal Supremo y, por lo tanto, creemos que se ha manifestado claramente declarando la nulidad de estos contratos y todos los demás efectos que comporta esta jurisprudencia. Y además el Comité de Bioética de España no solamente dice que hay que mantener esta nulidad, sino que cree que hay que, aunque el comité no es el que tiene que legislar, pero sí cree que hay que hacer una propuesta de reforma de la ley vigente, pero no concordando con los que proponen que haya una reforma de la ley, sino que creemos que tiene que haber una reforma de la ley vigente considerando necesaria para que se siga alcanzando el objetivo con el que fue creada, y es que no ocurran estos contratos de gestación subrogada ni siquiera a nivel internacional. Que se garantice que efectivamente no existan estos registros fraudulentos y
y la gente que tiene posibles, que económicamente pueda, pues no sortee la ley yendo a otros países y realizando la gestación subrogada a costa de mujeres que están en otros países que, como no las vemos, pues parece que nos duele menos o es menos importante. Conclusiones que añado yo a la conclusión del Comité de Bioética de España, y con esto ya finalizo, Amelia. Creo que debemos mantener el vínculo entre gestación y maternidad. Creo que debemos garantizar el derecho del niño a conocer sus orígenes. Creo que debemos mejorar la regulación estatal para evitar que se rompa este vínculo entre las filiaciones en los consulados, que debemos promover la regulación internacional en este sentido, que debemos conseguir que las garantías de las adopciones no sean barreras burocráticas, esto es muy importante. En definitiva, que para garantizar la dignidad de las madres y de los hijos no debemos permitir la gestación por sustitución en ningún lugar del mundo. Pues con esto, nada, agradeceros el haberme escuchado y